Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación de quinto básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Vamos a dar inicio a nuestra clase hoy jueves 19 de noviembre, siendo las 10:07. Vamos a trabajar con la actividad del dossier número 8, clase número 43, en donde nuestro objetivo será relacionar información con los elementos visuales que se encuentren en un texto. ¿Ya? Recordemos que la clase anterior estuvimos leyendo información y extrayendo información con respecto a la vida en el espacio, ¿se acuerdan? Y además, ¿cierto? Estuvimos identificando que todos estos textos tienen una fuente de información que nos puede ayudar para identificar si el texto era confiable o no. Pudimos comparar los textos y además dimos nuestras apreciaciones con respecto a la historia de una niña que quería rescatar un amigo, ¿cierto? Varios de ustedes comentaron qué podría pasar, ¿cierto? Se adelantaron a los hechos según las situaciones que ella relataba. Bueno, el día de hoy vamos a leer sobre antiguos navegantes y viajantes de Cristóbal Colón. Es decir, vamos a conocer un poquito más sobre el encuentro de los dos mundos, el encuentro de nuestra América, ¿cierto?, con el lado oriente, que sería en ese caso Europa, ¿ya? Recuerden que hace mucho tiempo ya a este tema se le llama encuentro entre dos mundos y ya no se llama descubrimiento de América. Se hizo un cambio de concepto porque en realidad América no es que la descubrieron, América ya existía. Simplemente el lado oriente, ¿cierto?, del mundo la conoció, ¿ya? Porque anteriormente a ello no se conocía. Chicos, concentrémonos acá y les pido que si vamos a comentar algo que tenga relación a la clase porque los compañeros se distraen, yo me distraigo porque intento leer lo que me dicen y a veces no tiene sentido con la clase y yo me pierdo también, ¿ya? Así que por favor. Entonces, vamos a comentar esa temática, vamos a leer la vida de los exploradores, cómo ellos, ¿cierto?, vivían en ese momento cuando iban viajando, tal como lo vimos con la vida de los astronautas, ahora vamos a ver la vida de los exploradores. Para eso vamos a trabajar desde la página 254 del libro de lenguaje, del libro del ministerio, ¿ya? Vaya a buscarlo, abra su libro y yo lo voy a proyectar acá en la clase. Página 254. Ya me parece que era esta. Sí. Comenzamos entonces con la página 254. Aquí está la página. Para comenzar la actividad vamos a anotar en el cuaderno entonces la fecha, el objetivo y el título, que lo voy a dejar todo escrito en el chat, ¿ya? Fecha, que sería 19 de noviembre del 2022. Objetivo, que es relacionar información con elementos visuales. Y título, vamos a poner desarrollo de la actividad. Ya está todo anotado en el chat para que lo pueda escribir tranquilamente.
Vaya escribiendo en su cuaderno entonces fecha, objetivo y título. Súper, vaya avisando siempre cuando termine para poder ir avanzando. Como les había mencionado, ¿cierto? Vamos a leer un texto que se centra en la vida de los antiguos navegantes, específicamente aquellos navegantes que estuvieron con Cristóbal Colón, ¿ya? Eh, y para comenzar nuestra actividad, lo primero que les voy a pedir es que observen un poco esta imagen. Colón y sus ideas, dice. ¿Habían visto esta imagen antes? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan a partir de esta imagen? Hola Maxi, estamos trabajando en la página 254 del libro de lenguaje del ministerio, ¿ya? En el chat está lo que tiene que escribir en el cuaderno, fecha, objetivo y título, y comenzamos recién con la actividad. Les preguntaba que qué les parece esta imagen. Obsérvela detenidamente. ¿Qué está pasando con estas embarcaciones? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que están yendo a buscar la India. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y por qué Sí, están como que se van a caer o no? no sé. Me imagino que están yendo a un lugar a conquistar, dice Martina Farías. Pero se dan cuenta que como que las embarcaciones van, ¿cierto? Eh, de manera horizontal, normal, pero al final como que hay un precipicio y pareciera que se van a empezar a caer. ¿Alguien sabe con qué tiene que ver eso? De que hay tierra Ya. Dice una la cascada. Carolina de que tiene que ver con que a ver, la idea de que tenía Colón y algunos otros, tal vez de que la Tierra era cuadrada. Eso se hacía mención, de que la Tierra era cuadrada. Sí, que ellos querían comprobar si era eso, pero era redondo. Profe, ¿y Ya. eso por qué? ¿Por qué? Eso eran tres barcos donde iba Cristóbal Colón a conquistar América. Ya, Iban a América para descubrirla. ya. ¿Y qué más? Con respecto a este precipicio que se ve, ¿sabes algo? Es una cascada, Es una simple cascada, según tú. sí, es una cascada Ya, que se van a caer los barcos. ya. Ojo que parece que el mate llegó un poquito atrasado, porque antes de comenzar esta actividad yo estuve mencionando que se cambió el concepto de descubrimiento de América y se empieza a mencionar como encuentro entre dos mundos. Ya es importante que nosotros también cambiemos nuestro lenguaje porque el lenguaje Acabo de construye llegar por realidades. eso. Por eso te lo estaba explicando. Entonces también es importante que nosotros cambiemos este concepto, porque como les decía, América no fue descubierta, América ya existía, simplemente se encontraron dos mundos, en este caso dos continentes que no se conocían. Y efectivamente, podría ser que estos barcos van a este viaje, a esta nueva ruta a la India, porque ellos querían buscar una nueva ruta, y existe un planteamiento no de que la Tierra era cuadrada, sino más bien era plana, ¿ya? Era como una hoja de papel que tengo, a ver acá. Ellos pensaban que la Tierra era esto, nada más que esto, y por lo tanto que cuando yo fuera navegando, por ejemplo, en un barco, me iba a caer al precipicio y que acá no había nada. Esto, ellos pensaban que la Tierra era así, ¿ya?
Sin embargo, con el tiempo, con sus investigaciones, ¿cierto? Con las exploraciones se dieron cuenta, como decía Martín, que era redonda. Vamos a responder las preguntas entonces, a partir de lo que comentamos, que están acá abajo. ¿Ya? Lo escribe en su cuaderno. Solo las respuestas, ¿ya? ¿Qué está ocurriendo en la imagen? ¿Qué barcos están representados en ella? ¿Qué sabes acerca de Cristóbal Colón? ¿A qué se refieren al decir Colón y sus ideas? ¿La imagen está basada en un hecho real y por qué? Y por último, ¿tuvieron una buena disposición a la hora de compartir ideas o experiencias? ¿Quién lo puede notar? ¿Ya? Esas respuestas, solo las respuestas, ¿ya? Que es lo mismo que ya comentamos y ahora solamente lo tiene que escribir. Vaya respondiendo las preguntas. Con respecto a lo que comentamos, a medida que termine, me va avisando, ¿ya?
Son varias preguntas, pero ya las habíamos comentado y trate de no hacer una respuesta tan extensa, ¿ya? Más que nada es para ayudarnos con respecto a nuestros conocimientos previos del tema. Sí, pero como les digo, chicos, lo más cortito posible, porque es algo que ya comentamos, así que no se extienda tanto, ¿ya? Es más que nada para registrar sus conocimientos previos. Entonces, como fuimos comentando, ¿cierto? En nuestras respuestas deberíamos tener lo siguiente, que está ocurriendo en la imagen, podríamos poner que hay embarcaciones que están viajando o explorando. Eso es todo. ¿Qué barcos se están representando en ellas? Los barcos de Cristóbal Colón, ¿cierto? Eh, de España podrían poner para los que ya sabían. ¿Qué sabes acerca de Cristóbal Colón? Ahí lo que ustedes sepan, ¿ya? Igual comentamos algunas cosas, como por ejemplo que él fue un conquistador, me habían mencionado. ¿A qué se refiere con Colón y sus ideas? Habíamos mencionado que él tenía la idea, ¿cierto?, de que la Tierra era plana. La imagen está basada en un hecho real, sí, efectivamente este suceso ocurrió hace muchos años atrás, pero sí ocurrió alrededor del 1500, ¿ya? Y tuvieron buena disposición a la hora de compartir ideas o experiencias. ¿En qué lo pueden notar? Eso ya depende de lo que ustedes piensan, ¿ya? Voy a ir avanzando un poquito acá abajo. Mientras termina de responder, ahí le voy a dejar las preguntas para que pueda terminar el compañero que le falte. Como ya les decía, chicos, su respuesta es lo más cortitas posible. Hasta hace un poco más de 500 años, muchas personas europeas pensaban y afirmaban que la Tierra era plana, que era lo que yo les mencionaba. Sin embargo, ya antes de Cristo, Anaximandro de Samos en Grecia demostró la redondez de la Tierra y en el siglo III antes de Cristo, Erastótenes calculó la longitud del meridiano terrestre. Basándose en las ideas de Aristóteles, Colón llegó al convencimiento de que la Tierra era redonda, razón por la cual comenzó a conectarse con los grandes geógrafos de la época como
Toscanelli. Su principal razonamiento consistía en que, siendo la Tierra redonda, se podía alcanzar la costa oriental de Asia navegando hacia el oeste. Con mucho entusiasmo llevó a cabo la travesía, pero una falla en sus cálculos lo hizo llegar a un continente hasta entonces desconocido para los europeos. Este continente, ¿cierto?, sería América. En resumen, Cristóbal Colón era un estudioso de la Tierra, ya estaba dedicado al estudio de la geografía. Y a partir de algunos filósofos antiguos, algunas personas estudiosas muy antiguas de la época de Grecia, ¿cierto? Él creía en esta teoría de que la Tierra era redonda y la quería comprobar. Ahora, esto no fue tan fácil y para nada. Según la historia, se dice que él estuvo años y años intentando en la corona española que le diera los recursos para poder llegar a realizar esta travesía, la cual contaba con muchas personas y muchos recursos, ¿ya? Él se dirigió exactamente a hablar con la reina Isabel primera en esos años, la primera reina Isabel. Y claro, para él convencer a los reyes, dijo esto de que podía llegar a la India un poco más rápido y que así podían acceder a los recursos que ellos necesitaban, por ejemplo, de alimentos, vestuario, de forma mucho más rápida, porque recuerden que antes no había aviones, ¿cierto? Solamente eran barcos y se demoraban mucho tiempo, meses en llegar. Una vez que él llega a la Tierra, se da cuenta, ¿cierto?, que la Tierra no era la India y que evidentemente era América. Y ahí la reina Isabel, ¿cierto?, le propuso la idea de, más que conquistar, que eso ahí lamentablemente, ¿cierto?, se cambiaron las cosas, se cambiaron las reglas. La reina Isabel le pidió a Cristóbal Colón que él le entregara la palabra de Dios a las personas de América, que pudiera convertirlos a la religión católica. Ese era el propósito. Lamentablemente, ¿cierto? Los sucesos que quizá ustedes van conociendo con el tiempo dicen de algo muy contrario, porque finalmente los españoles lo que quisieron es a la fuerza quedarse con la tierra, a la fuerza imponer una creencia a las personas de América, ¿cierto? Y lamentablemente pasaron muchos sucesos trágicos. Vamos a leer entonces qué es lo que pasaba con estos exploradores, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes que es la vida de un marinero? ¿Has hecho algún viaje que no ha resultado como lo tenías planeado? ¿Qué significa alta mar? Lo vamos a comentar, no lo vamos a responder en el cuaderno. ¿Cómo creen que es la vida de un marinero, ustedes? Yo me lo imagino que vive en Chiloé, pescando, Ya. para Ahora su tú familia. estás confundiendo la vida de un pescador con la vida de un marinero. Ah, Marina. Yo se me acordé. Mi papá fue marinero, A ver. así que supongo que se subieron a un barco, después estaban navegando y eso se me ocurre nada más. Porque nunca me hablaron de Tía, lo que era mi papá. Ya. ¿Qué A marinero ver. ese? Los A ver, marineros Agustín. parece que los marineros se ocupaban para las guerras a veces en los botes. No sé si era Ya. eso. Ya, puede ser. Marinero, ¿cierto? Está relacionado con una actividad, una labor, que es estar en el mar. Por eso se llama marinero, que viene de la palabra mar. Por lo tanto, es una persona que por lo general tiene su vida en el mar. Así de simple. Evidentemente, hay varios tipos de marineros. Marineros que están relacionados con, por ejemplo, la armada, que es decir, defienden en algunas guerras, como por ejemplo Arturo Prat, ¿cierto? Como el marino de Marinero, Pablo Escobar. pero a él le llamaban el marino, no era un marinero. Marineros también como los piratas, que son historias reales de personas que tenían una embarcación e iban robando otras embarcaciones, ¿ya?
Y ahí confundió el Mati marinero con pescador. Ya el pescador solamente está en la orilla del mar pescando estos recursos. Sin embargo, el marinero debe realizar grandes viajes y por lo tanto yo estoy muy de acuerdo con la respuesta que aquí me entregó Martina y Carolina, que es un poco cansada, ¿cierto? La vida, ya que pasan horas y horas y más bien meses navegando en el mar. Muy sacrificada porque hay que estudiar varios años y también debe enfrentarse a cómo se presenta la marea. Y efectivamente, para ser un marinero, por ejemplo, de la Armada, debes estudiar muchos años y debes tener una condición física en particular, como lo que hablábamos de los astronautas la clase pasada, ¿cierto? ¿Han hecho algún viaje ustedes alguna vez que no ha resultado como lo tenían planeado? Es decir, le han ocurrido problemas en el camino, se tuvieron que devolver, o les pasó algo fome en un viaje. ¿Les ha pasado algo así o no? Yo nunca he ido de A viaje. mí, pero A ver, ¿qué de te cualquier pasó? cosa. ¿Sí? Ya. Ya, esto era cuando tenía como 5 años. ¿Ya? A ver, a mí cuando chico, o sea, cuando tenía menos de 5 años me llevaban mucho a la playa. Un día me quisieron llevar a la playa, pero sin mi mamá. O sea que sin mi segunda parte de mi vida. Y entonces yo dije, abuela, ¿y mi mamá dónde está? Dijo, en su casa, po. Y yo, ¿y no está? Y ella me dijo que no, nos tuvimos que devolver porque yo no podía estar sin mi madre. No, o sea, le arruinaste el viaje a los demás. ¿A alguien le ha pasado algo, por ejemplo, que tuvo que terminar su viaje inesperadamente o algún accidente? Porque, por ejemplo, me acuerdo que Yo, una tía. vez fui al sur y me guincé el tobillo. Y yo dije, ya, me devuelvo y estaba iniciando mi viaje o me quedo. Y yo me quedé con todo el dolor de mi pie, pero me quedé. A ver, Cristóbal, ¿no? ¿Quién quería decir algo? Yo, tía. Ah, Agustín. Yo un día estaba en la playa, mi mamá estaba yendo y yo me fui muy lejos y me estaban buscando. Y yo tenía 2 barquitos, lo hacía como una guerra. Y un día mi mamá me estaba buscando y el barco se fue. Y después Oh. mi hermana se puso a llorar porque no me encontraban. Oh, claro, pero tú estabas buscando tu barquito. Sí, estaba buscando mi barquito, pero el barquito se hundió en el agua y no Casi volvió se más. mueren tus papás. Sí. Tía, a mí me pasó algo Pero peor, yo pero no tengo fue Martín, no fue un tía. viaje. Martín, Martín. A mí me pasó algo peor, pero no nos tuvimos que ir del viaje al tiro. Solo nos fuimos de ahí. Nos alejamos un poco. Mm. Lo que pasa es que era chiquito, tenía 3 años. Lo recuerdo porque mi papá me decía. Y aún se siguen riendo de eso. Y yo también estaba con un barquito, pero era un barquito chiquitito. Entonces, de repente mi papá me dice que juegue con esta pelota porque el barco se me puede perder, la pelota alguien la puede recoger y llevártela a mí. Entonces, estaba jugando con la pelota, se me cayó al agua y de repente yo estaba en la playa. Y me llegó una ola grande. Casi me ahogo. Oh. Mi papá tuvo que ir corriendo. Sí, menos mal que estaban atentos. Esas cosas pasan en general, ¿cierto? Sobre todo en la playa. Chicos, vamos a ir ¿Y no avanzando. solo puedo contar yo Vamos a ir una historia? avanzando. Vamos a ir avanzando porque nos estamos atrasando mucho, ¿ya? Tía, déjeme ser yo el último que me sucedió algo trágico. Ya, pero muy Igual. rápido porque nos estamos atrasando, Ya, ¿ya? Ah, ya, pero yo entonces quería igual. estábamos por partir el viaje cuando de repente se me olvida el celu. Eso es muy trágico, tía. Ay, pero eso no es nada de trágico. No, Mejor, sí, así yo se que desconecta. Y al ¿Cómo Mati que para no? terminar, rápidamente, Ya, rápidamente, jefe, chicos. estaba yo, mi hermano, yo, mi hermano, mi mamá y mi papá, y mis papás se fueron de viaje sin nosotros. Y yo me puse a llorar. Y después viene mi abuelo a cuidarme a mi casa. Pero yo me encerraba en mi pieza a llorar porque no Oh. estaba mi papá. Y ¿Y después se tuvieron que llegaron, devolver?
No, pero después llegaron y yo le dije, no, no me abracé, me dejaron solo. ¡Qué regalón! Ya, para terminar voy a leer lo que me comenta la Caro. Dice, a mi mamá le pasó que cuando estaba soltera iban desde donde estaban de vacaciones hacia un lado y al final llegaron hacia otro que no tenían planificado ir y después se quedaron en Pana. ¡Oh, muchas tragedias! Bueno, esto no es alejado de la realidad. En las exploraciones, en los navegantes que van a alta mar, que sería el mar, ¿cierto? Les pasaban muchas cosas. Y sí, la vida era bastante sacrificada. La era de las exploraciones, la dura vida en alta mar. En la era de las exploraciones, la vida de los marineros era muy difícil, estaban en lo cierto. ¿Por qué el trabajo era tan duro? Se dice que las travesías podían demorar años. Yo les había hablado de meses, que es lo que pasa ahora porque las embarcaciones son más rápidas, más tecnológicas, pero antes duraban años. Los barcos alcanzaban a avanzar solo unos 75 kilómetros cada día y la tripulación trabajaba día y noche haciendo turnos para cuidar el barco. Además, el sol era muy bajo. Si lo pensáramos en dinero de hoy en día, los marineros que ayudaron a Cristóbal Colón recibían apenas unos 6.000 pesos por mes. 6.000 pesos no alcanza para nada en esta época. Con suerte le alcanza para comer un día. Tengo una pregunta. Ujú. Cuando, lo cierto de las guerras, cuando en los botes, ¿cómo dormían en las noches en las A ver, guerras? vamos a ver si se aparece acá. Vamos a ver. Dice, la desobediencia de los marineros era castigada duramente por el capitán. Podían recibir golpes e incluso se mataban a los rebeldes que participaban en las rebeliones. Algunos hombres no se unían a las travesías por su propia voluntad, sino que eran forzados, como pasa con los soldados también. La edad mínima para ser marinero era 16 años, pero algunos niños empezaban a trabajar en los barcos siendo muy jóvenes, de unos 7 u 8 años, como ustedes podrían estar ya trabajando como marineros. ¿Se imaginan eso? Una locura. ¿Cómo se alimentaban ellos? Los marineros consumían aproximadamente 3.000 calorías al día que obtenían de medio kilo de charqui, que era carne de vaca, ¿cierto? Ustedes lo conocen. Cuando quedaban pocas raciones de carne, consumían harina mezclada con grasa. Una dieta con mucha sal, combinada con falta de agua fresca, causaba una gran deshidratación. Claro, porque no tenían agua potable. ¿Ya? Y si es que tomaban, quizás iban tomando del mar, y el mar tiene agua salada. Porotos secos, arvejas, arroz, galletas o pan duro. Las galletas estaban llenas de gorgojos o insectos que los marineros se comían como alimento adicional. No comían nada de vegetales, no comían frutas, tomaban muy poca agua. O sea, lamentablemente también tenían una mala alimentación. Profe, Además de todo lo anterior, los marineros solo contaban con una muda de ropa, una que rara vez lavaban porque creían que la suciedad y la grasa los protegía del viento y la lluvia. Vivían rodeados de roedores, es decir, de ratones, piojos y agua insalubre, en mal estado, lo que hizo que se propagara la fiebre tifoidea. La falta de vitaminas les provocaba enfermedades como el escorbuto, que les hacía perder los dientes. No podían prender fuego para calentarse por el riesgo de causar incendios y bajo la cubierta había muy poco aire fresco. Así que era fácil ser víctima de una intoxicación por monóxido de carbono. Oye, qué trágica la vida de estos navegantes. Alonso, ¿qué me querías decir? de que si ahí al menos llevaban cañas a pescar una cosita, un pescadito al menos. La verdad lo desconozco, ¿ah? No sale esa información acá. Y además, quizás como ellos iban navegando no se podían detener tanto tiempo, pero yo creo que más de alguna vez lo tienen que haber hecho para poder alimentarse. Ah, bueno. Pero ¿Ya? el problema es que quizás si es que lo hicieron, se tenían que comer el pescado crudo, Crudo. porque no podían hacer fuego.
¿ya? Entonces quizás por eso mismo no lo hacían y no se menciona. Agustín, Si ahora mismo nos mandan a la guerra, ¿los dan pan con bichos también? ¿Ahora? ahora yo creo que tiene mejores condiciones. Las embarcaciones son mucho más tecnológicas, como ya les decía, tienen más herramientas, los viajes pueden durar menos porque van a grandes velocidades, entonces serían diferentes las condiciones. Yo ya sé por qué no ocupan las fogatas, tía, porque cuando apagan las fogatas se nota el humo y entonces pueden llegar personas y ¡pum! Muertas. Y no solo eso, sino que las embarcaciones eran de madera. Imagínate tú haces una fogata, Y se se queman incendia todos todo el los barco, botes. Sí. claro. Ahora, ¿qué lograron? A pesar de todas estas dificultades, la mayoría de los marineros se mantuvieron firmes acompañando a sus capitanes y fueron fundamentales para que los navegantes lograran sus descubrimientos. Algunos de los exploradores más reconocidos son Eric el Rojo, navegante vikingo. Llegó desde Islandia a Groenlandia con su familia en el año 1990. Su hijo Leif Erikson es considerado como uno de los primeros europeos que llegó a América del Norte, específicamente a Massachusetts, 500 años antes que Cristóbal Colón. Se cree que fue uno de los primeros que llegó al continente americano sin saberlo. O sea, que hay un europeo que llegó antes que Cristóbal Colón a América, y eso nadie yo creo que se les había contado. Y este era un vikingo. Cristóbal Colón fue un navegante famoso por haber llegado a un continente nuevo en el 1492. Aunque no fue el primer explorador en llegar a América, puede afirmarse que descubrió un nuevo continente para la civilización europea, al ser el primero en trazar una ruta de ida y vuelta. El nombre de Cristóbal Colón es italiano. En italiano digo es Cristoforo Colombo y en latín Christophorus Columbus, que inspiró el nombre del país Colombia y algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá, ¿ya? Porque esa fue la zona a la que habría llegado él, ¿ya? La zona de Colombia. Hernando de Magallanes descubrió lo que hoy recibe el nombre de Estrecho de Magallanes en el 1520. Fue el primer europeo en pasar desde el Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico, pero murió en las Filipinas, así que no logró terminar de dar la vuelta al mundo en los barcos como se deseaba. Es decir, fue el primero en llegar al extremo sur de nuestro país, ¿ya? Porque recuerden que Cristóbal Colón llegó a la mitad de América, llegó a Colombia arriba, pero desconocían todo lo que había hacia el sur, no conocían América del Sur. Y Hernando de Magallanes fue el primero en llegar hacia la Patagonia. Qué loco, qué loca la historia de estos exploradores. Miren, aquí vamos a conocer, bueno, no se ve aquí completo porque tendríamos que tener el libro abierto, pero ahí para los que tienen el libro en la casa pueden ver algunas rutas y se pueden dar cuenta aquí en el mapa, como yo les decía que Cristóbal llegó acá, ¿cierto? Al Caribe, llegó a la parte de Colombia, ¿cierto? Por lo tanto desconocían que existía toda América del Sur, ellos pensaban que estaba solamente esta tierra y era la más chiquitita. Ahí está Cristóbal Colón, ¿cierto? En una imagen, un marino genovés, ¿cierto? eh, de grandes conocimientos y experiencias navegando por las rutas del mar Mediterráneo. Tenía la teoría, ¿cierto?, de que podía llegar a la India en una ruta más corta. Ahí está la afirmación de que creían que la Tierra era plana, es decir, podría tener una forma cuadrada o de paralelepípedo. Ya se desconocía cuál era la forma de la Tierra y por eso yo les decía que era plana y que por eso pensaban que se iban a caer. Él, Cristóbal Colón, viajó solamente con 3 embarcaciones en su primer viaje y ahí está una, Santa María. ¿Ya? Ahí fue en donde navegó Cristóbal Colón. Se dice que podía, ¿cierto?, llevar hasta 10 elefantes como carga en peso. Y aquí está el cambio de concepto que yo les mencionaba, que tiene que ver con el descubrimiento de América o encuentro entre dos mundos. Para los europeos
fue el descubrimiento de América. Pero para el americano fue como encontrarse con otra cultura diferente, ¿ya? Y eso es, por eso se produce este cambio, ¿cierto?, de concepto. Ahí están los viajes que realizó Cristóbal Colón, realizó más de uno, miren, primero, segundo, tercero y cuarto viaje, y si se dan cuenta, miren, del 92 al 93 pasa un año, al 98 otro año, al 1502 4 años, es decir, viajó años a América. Aquí están las otras embarcaciones. La Pinta, que es la principal característica de esta calavera, era su velocidad. La Niña era la más sencilla y antigua de las calaveras. Por eso se dice la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿cierto? Que son las 3 embarcaciones con las cuales viajó Cristóbal Colón. Vamos a trabajar solamente en algunas preguntas de las que aparecen aquí, para ver si se recuerdan de la información que estuvimos viendo. Entonces, si quieren, después de las primeras preguntas, abajo pone desarrollo de la página, no me acuerdo, ahí está, 260, ¿ya? Desarrollo de la página 260, y les voy a pedir que solamente respondan estas 4 primeras preguntas. ¿Por qué los marineros no lavaban su ropa? ¿En qué consistía la alimentación de los marineros en la era de las exploraciones? ¿Quiénes apoyaron a Cristóbal Colón y de qué forma lo hicieron? ¿En qué fecha comenzó el primer viaje de Cristóbal Colón? ¿Cuánto duró ese viaje? Solamente esas preguntas. El primero que termina me avisa para ir comentando. Esta es una pregunta. ¿Qué armas ocupaban? ¿Ocupaban espadas? Es que ellos no fueron a una guerra. ¿No? Entonces, ¿es antigua que ocupaban espadas o qué? ¿Cómo no te entiendo? ¿Y qué armas se Pero es ocupaban en esa época? En esa época, ¿qué armas? En las embarcaciones, no lo sé. ya Quizás sé, tenían, a ver, Mati, eran espadas y rifles. no creo. Sí, Rifle, eran sí, espadas. Sí, profe, pero porque yo, rifles. eh, bueno, rifles creo que Bueno, eran como espadas pistolas. del lado de Medio Oriente, sí. Sí, Sí. y ahí empezaron, sí, es verdad. Pero, No, la profe, ¿saben espada qué? es súper antigua. Hay un juego que se llama Assassin's Creed, que se trata de solo así como vikingo, Ah, eh, claro, sí, tiene sentido, descubrir, espada. descubrir cosas, lugares. Qué bacán el juego. Sí, pero recuerden que no estamos hablando de una guerra, ya estamos hablando de exploraciones, ¿ya? Es decir, ellos no iban preparados, en el caso de Cristóbal Colón y sus embarcaciones, sus marinos, no iban preparados para una guerra, para nada. Ellos iban con la intención de buscar una nueva ruta a la India, ¿ya? A ver, Martina comenta que otros decían que Colombia se llamaba así por Colón. Pero no es así. El que nombró el país Colombia observó Colombia y lo llamó así, creo. Martina, lo que se comenta es que Colombia viene de Cristóbal Colón. Eso es lo que yo le estaba explicando, porque su nombre, ¿cierto? En latín era, no me acuerdo, se escribía algo Colombo. relacionado con Colombia. ¿Ya? En los barcos de los piratas se ven cañones. Ah, sí, bueno, eso estaba pensando, no me acordaba cómo se llamaba. Cañones también, ¿cierto? Que eran instaladas en las embarcaciones. Chicos, vamos respondiendo estas 4 preguntas, solo esas 4 para terminar la actividad. Ah, pero es que eso es lo que se menciona, mira. Lo voy a volver a buscar. Ahí está, mira. Martina. Dice, el nombre de Cristóbal Colón. Hola. ¿Alguien es? Cristóbal, ¿te puedes silenciar? Ah, Ahí sí que no se escuchaba nada. Dice, el nombre de Cristóbal Colón en italiano, eso era. En italiano es Cristoforo Colombo, ya muy parecido a Colombia. Y en latín, Cristoforo
Christophorus Columbus, también muy parecido a Colombia, el cual inspiró el nombre del país. Ahora, no quiere decir que Cristóbal Colón le puso Colombia, eso es algo imposible para la época, ¿ya? Sin embargo, quizás otras personas durante los años, cuando ya se fueron conquistando y armando los estados, se inspiró en Cristóbal Colón para escribirle el nombre de Colombia, ¿ya? Porque fue una de las primeras zonas que él llegó. Ahí está la información. Y vuelvo a las preguntas. Entonces, ¿alguien se acuerda por qué los marineros no lavaban su ropa? Son dos cosas esenciales. ¿O no se acuerdan? No me acuerdo, tía. ¿No? ¿Quién se acuerda? ¿Hay alguien que se acuerde? Yo algo dijo de las lluvias, de los vientos y Ya, eso, que les vamos a ver, protegía que los ¿Y protegía de... cómo van a secar la ropa? Ya, a ver, vamos a ver. Dice Carolina, porque pensaban que la suciedad de la grasa los protegía del frío y la lluvia. Y no solo eso. Recuerden que los marinos no lavaban su ropa en primer lugar porque no tenían que ponerse después. Recuerden que iban solamente con una muda de ropa. Es decir, con la que yo subo al barco es con la que yo me bajo del barco. No tengo más opción de cambiarme ropa. Es decir, si yo me la saco, me voy a quedar desnudo. Entonces, primero no la lavaban por eso. Y segundo, porque como dice Carolina, creían que la suciedad y las grasas lo iban a proteger del frío, la grasa con la que queda la ropa. O sea, yo no sé si en algún momento ustedes han tenido una ropa tanto tiempo, más de, no sé, un mes, como para darse cuenta lo sucia que puede quedar. Imagínense en el mar, ya con todas las cosas que pasan con los vientos, con el olor de las comidas, con alguna caída al suelo, o sea, imagínense lo sucia que podía quedar, y no solamente en una semana, sino en un año completo sin sacarse su ropa. Profe, No, era lo nunca he mismo que tardado un cuando año en lo que sacarme la hacían con ropa los entera. animales. ¿Cómo, Mati? Era como si lo mismo como lo que hacían con los animales. ¿Cómo? Les cortaban una parte a los animales de cualquier parte del cuerpo y se ¿Mm? metían dentro de ellos para el calor. Ah, claro, para el frío. O sea, sí, pues para que les dé más calor. Le sacaban la piel para el frío, ¿cierto? Pero no sé a qué te refieres con que es lo mismo. O sea, no es lo mismo, pero es No. como que lo mismo como que lavaban las ropas. O sea, no lavaban sus ropas para conservar el calor. Claro, pero no sé a qué te refieres con lo de la extracción de la piel de los animales. No, no entiendo No, la no relación. era, es que pues, era porque hacían lo mismo porque era para el calor, ¿o no? Para el frío, No. Sí, pues para que no les diera frío, ¿sí? Pero acá estamos hablando de otra cosa, de por qué no lavaban la ropa. por eso. Ay, no, no entendí la relación que me estás haciendo, Mati. Además, puede durar medio año o más y estarían dándose un riesgo de muerte. Qué asquito el de la ropa. Bueno, varios marineros no alcanzaban a terminar la exploración. Imagínense todas las enfermedades que podían tener, virus, bacterias, resfríos por las lluvias, el frío que ellos pasaban. Ahora, ¿en qué consistía la alimentación? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que ellos comían? Comían legumbres y charqui también. Legumbres, charqui, ¿qué más? Algo más, algo más. Creo que comían cosas con mucha sal. ¿Cómo qué? Mm, No te o escuché. sea, me acuerdo que a veces comían, o sea, tomaban agua de mar o agua con sal, creo. Ya, Porque no podría era ser una agua. posibilidad porque, claro, quizá ellos podían llevar agua en tarros, pero esa agua se les iba a acabar. Por lo tanto, si es que llegaban a tomar por la sed que les daba el viaje, iban a tomar solamente agua salada. Y además Ujú. consumían pan y galletas, que muchas veces se les Sí, podría y la comían igual por el hambre.
¿ya? Por lo tanto, como yo les decía, o sea, se mencionaba también en el texto, muchos de ellos también sufrían deshidratación por el excesivo en realidad consumo de sal. Mucha sal consumían y no tenían el agua potable que contamos ahora. Pescado es una teoría que planteamos, ya no es una información verídica, así que no lo agreguen. Ustedes pensaron que podría ser pescado, pero no es una información confirmada. Y de hecho, es difícil que lo hayan hecho por el solo hecho de que tendrían que estancar sus embarcaciones, no tenían el fuego para poder cocer el alimento, entonces es muy probable que no lo hayan hecho. Todo lo contrario. Charqui, pan duro, galletas con insectos, es verdad. Harina mezclada con grasa, porotos, arvejas, arroz. Bien, ahí está toda la alimentación. Entre paréntesis ponga mucha sal, ¿ya? Y sufrían mucha deshidratación. ¿Quiénes apoyaron a Cristóbal Colón? ¿Cómo lo hicieron? ¿Se acuerdan? No lo que yo les conté, lo que aparecía en el texto. ¿Se acuerdan? No lo que yo les conté. Lo que aparecía en el texto. Que lo estoy buscando. Tía, ¿Mm? ¿pasó algo? Ojo que la respuesta no está literal, pero sí tiene que ver con lo que está acá, ¿ya? Con que el apoyo que recibía Cristóbal Colón y todos los capitanes por medio de los propios marinos. Ellos fueron los que ayudaron y apoyaron de mayor manera a Cristóbal Colón, evitando las rebeliones, ¿cierto? Subiéndose a estas embarcaciones, recibiendo un sueldo bajísimo, con condiciones de vida extremas, pese a todo eso, lo siguieron igual, ¿ya? Entonces, las personas que más ayudaron a Cristóbal Colón fueron los marinos, pese a su sueldo, a las condiciones de vida, a los jóvenes que podían ser, ¿ya? Para terminar, chicos, ¿en qué fecha comenzó el primer viaje de Cristóbal Colón? Fue en el 1942 y se dice que duró aproximadamente un año, ¿ya? Chicos, vamos terminando de responder porque se nos acabó el tiempo, ¿ya? Así que le pido que por favor trate de responder las preguntas, buscar la información en su texto para terminarlas en su casa. Solamente esas 4. ¿Ya, chicos? Nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, descansen. Y ya nos queda muy poquito para terminar. Chao, que estén bien. Chao.